Y comencemos primero con la parte conceptual, con la parte más básica que es necesario conocer dentro de este tipo de aplicaciones. ¿Cuál es el temario que tenemos para el día de hoy? ¿Qué es el factor de potencia y qué es el coseno phi? Porque en algunos casos se considera que coseno phi y factor de potencia hacen referencia a lo mismo, pero puede existir una diferencia entre estos dos términos, porque es necesario mejorar el factor de potencia, cómo determinar el nivel de compensación de energía reactiva, cuándo realizar una compensación fija y cómo compensar una instalación. Entonces, vamos a ir por la primera parte. Lo primero que nosotros debemos entender para manejar este tema de banco de condensadores es el triángulo de potencias. Nosotros tenemos tres tipos de potencias: la potencia activa, que se expresa en la unidad de vatios; la potencia reactiva, que se representa en voltio-amperios reactivos; y la potencia aparente, que es en voltio-amperios. ¿A qué hace referencia cada una de estas potencias? La potencia activa es la potencia que hace un trabajo real. Es decir, nosotros vamos a tener una potencia que se consume, que puede, por ejemplo, generar calor en un banco de resistencias, que puede operar una carga, por ejemplo, de tipo motor. Voy a tener yo una potencia que se va consumiendo dependiendo del nivel de carga que tenga este motor, ¿sí? ¿Qué otro tipo de cargas nosotros podemos tener? Bueno, podemos tener un circuito de control, podemos tener iluminación, podemos tener diferentes tipos de cargas que ejecutan un trabajo específico. Entonces, eso es la potencia activa, aquella potencia que hace un trabajo real. Ahora, ¿qué es la potencia reactiva? La potencia reactiva es la potencia en la cual la corriente está fuera de fase con respecto a la tensión, y el producto del voltaje y la corriente, como nosotros vemos aquí, voltioamperios reactivos, no hacen un trabajo real. Es decir, que la potencia reactiva es una potencia que se consume pero que no ejecuta ningún trabajo real. Y la potencia aparente, en cambio, es la combinación matemática de ambas potencias. Si nosotros observamos este gráfico de aquí, nosotros vamos a tener dos vasos con una bebida específica, ¿sí? Hablamos de la misma bebida, pero dos situaciones completamente diferentes. En el primer caso, vamos a decir que la potencia aparente es el vaso, la potencia activa va a ser la parte líquida y la potencia reactiva va a ser la parte que vemos nosotros con espuma. Entonces, ¿qué puedo decir viéndolo de manera aproximada? Del 100%, si decimos que el vaso está lleno un 90%, podríamos decir que hay un 45% de potencia activa y un 45% de potencia reactiva. Yo tengo un 90% de la potencia total, pero solo estoy aprovechando el 45% de la misma. En cambio, en el otro caso, yo tengo aproximadamente un 75%, un poco más de la mitad de la potencia, que la estoy aprovechando casi en su totalidad. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir aquí? Que tengo mayor cantidad de potencia reactiva en el primer caso. ¿Y qué da esto de aquí como resultado? Vamos a ver una pequeña gráfica y analizar un poco ya más a detalle lo que es el triángulo de potencias. Tenemos esta potencia activa, tenemos la potencia reactiva y tenemos la potencia aparente. ¿Y qué pasa cuando el factor de potencia o coseno phi es bajo? Este ángulo tiende a ser más grande, y cuando este ángulo va creciendo, se requiere de mayor potencia reactiva para que funcione en nuestras máquinas eléctricas como tal, en este caso. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros aquí? En el primer caso, que nosotros estamos desperdiciando una gran cantidad de potencia, y cómo nosotros compensamos esa energía reactiva es por medio de banco de condensadores. Es una de las soluciones
que vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, decimos nosotros que el coseno phi o el coseno de este ángulo es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, ¿sí? Ahora, hablando del segundo caso, nosotros podemos decir que la potencia total es casi igual a la potencia activa, ¿sí? Y nosotros vemos que aquí el coseno phi es bastante aproximado a 1, entonces el ángulo va a ser muy pequeño. Sí, nosotros podemos decir, bueno, queremos un sistema ideal en el cual el factor de potencia sea perfecto, sea 1, realmente es un poco difícil de lograr, pero lo ideal es acercarse mucho más a ese valor, ya que en este caso la potencia reactiva va a ser tan pequeña que no va de cierta forma a ser muy significativa dentro del funcionamiento de nuestras máquinas como tal. Es decir, yo estoy aprovechando toda la potencia que estoy consumiendo, casi toda la potencia, porque igual hay potencia reactiva, pero es realmente mínima. ¿Qué es el coseno phi? El coseno phi es aquel que mide el desfase e indica la relación entre la intensidad reactiva y la intensidad activa. En primera instancia, es importante ver hacia dónde nosotros estamos apuntando y qué venimos a ver hoy con respecto a la parte conceptual, ya que hay la diferencia entre el coseno phi y el factor de potencia, porque aquí nosotros estamos viendo una gráfica que corresponde, si lo vemos en la parte fasorial, a dos cuadrantes, es decir, nosotros vemos un plano en dos dimensiones, ¿sí? Cuando hablamos de coseno phi, cosa que no se da con el factor de potencia. Como podemos observar en este gráfico, podemos muestrear la tensión y la corriente en función de omega t. Y lo que contemplamos en esta imagen inicial es que el desfase entre el voltaje y la corriente es de 30 grados. Es importante considerar que cuando la corriente retrasa con respecto a la tensión o la tensión se adelanta con respecto a la corriente, el circuito es preponderantemente inductivo resistivo y habrá una energía reactiva que se está consumiendo en la instalación. Ahora, nosotros nos preguntaremos cuáles son esas cargas que generan potencia reactiva dentro de nuestra instalación. Son todas las cargas que necesitan campos magnéticos para poder funcionar, como puede ser el caso de nuestros motores, de inducción, de nuestros transformadores. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que utilice campos magnéticos? Bueno, por ejemplo, si tenemos un grupo donde hay, por ejemplo, 200 electroválvulas o cosas de ese tipo, todo aquello que utilice campos magnéticos, pues va a generar energía reactiva como tal. Entonces vamos a analizar un poco el comportamiento del factor de potencia. Y aquí hay que hacer énfasis en algo, en un pequeño error que se comete mucho en la industria, y es el sobredimensionamiento de motores. ¿Qué ocurre cuando hay sobredimensionamiento de motores? Por ejemplo, la corriente que va a consumirse en la carga va a ser bastante mínima y en algunos casos va a estar muy cerca de lo que es la corriente de vacío. Y podemos ver nosotros que un motor asíncrono, mientras menos es la carga, el factor de potencia tiende a ser mucho más bajo y es algo bastante lógico porque nosotros vemos que la corriente también tiende, a plena carga del motor tiende a disminuir. Entonces, ¿qué pasa si nosotros sobredimensionamos en exceso los motores y estos, por ejemplo, trabajan al 25% de su carga? Nosotros podríamos decir, bueno, el motor va a trabajar bien, mecánicamente no va a tener desgaste, eléctricamente va a funcionar más tiempo, pero nosotros no tomamos en cuenta este detalle de que el factor de potencia del mismo va a ser bajo y va a generar bastante potencia reactiva que va a generar este problema de acá, que nosotros no podamos aprovechar el 100% o casi el 100% de la potencia que estamos nosotros consumiendo. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver pues el coseno phi para distintas
distintas cargas que nosotros podemos tener aquí, sistemas de iluminación, por ejemplo, incandescentes, fluorescentes. Ahora hablamos, por ejemplo, de los hornos de resistencia. Las cargas puramente resistivas pues tienen un factor de potencia perfecto, factor de potencia 1. Tenemos nuestros hornos de inducción, hornos de calefacción dieléctrica. Vemos que no tienen factores de potencia que están tan bajos. ¿Sí? Máquinas de soldar por resistencia, porque tienen un coseno phi que no es 1 a pesar de que trabajan por resistencia, porque estas cuentan con otros componentes inductivos que trabajan y que conforman el circuito de la máquina de soldar como tal. Ahora, centros estáticos monofásicos de soldadura de arco. Bueno, aquí ya estamos hablando de cargas puramente inductivas, ¿sí? Grupos rotativos de soldadura de arco, transformadores, rectificadores de soldadura de arco, y vemos que ya tienen coseno phi bastante bajo, ¿sí? Y también pues nuestros hornos de arco. Aquí tenemos una consulta, ¿cuál es el mejor valor de coseno phi? Bueno, en este caso, el valor de coseno phi ideal, mientras más cercano a 1 es mejor, ¿sí? Pero cada localidad, cada país, región, tiene un valor mínimo de coseno phi aceptable para que no tengas una penalización por medio de aquello. Aquí posteriormente nosotros vamos a ver una gráfica que tengo de América del Sur, donde muestra en cada país el valor promedio de coseno phi que utilizan cada uno de ellos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver nosotros pues el coseno phi que puede tener diferentes tipos de cargas, ¿sí? Entonces es importante considerar este tema de los motores, porque la mayoría de cosas que nosotros utilizamos son motores. La mayoría de cosas que nosotros movemos son motores. Ahora, es verdad que en algunos casos utilizaremos servomotores, bueno, tienen otro tipo de comportamiento, motores de imán permanente, motores paso a paso. Vamos a utilizar en algunos casos también motores DC que vienen alimentados, que parten de una fuente que convierte de AC a DC. Vamos a tener diferentes tipos de cargas, sí, de tipo motor, pero por lo general nosotros utilizamos motores asíncronos, ¿sí? Y podemos ver que el dimensionamiento de los mismos influye también en la parte eléctrica en este caso, ¿sí? Mientras el nivel de carga de este sea menor, pues va a tener un factor de potencia mucho más bajo. Ahora, obviamente no lo vamos a poner a trabajar tampoco al 100% de su capacidad, porque esto ya genera otros problemas físicos en el motor, por ejemplo, problemas mecánicos, trabajando al 100%, va a tener un mayor consumo de corriente, su vida útil va a ser menor, pero todo esto se puede compensar y lo vamos a ir viendo poco a poco. Y bien, como lo mencionamos, el coseno phi es el cociente entre la potencia activa consumida por la instalación y la potencia aparente suministrada a la instalación. Su valor está comprendido entre 0 y 1. Aquí nosotros tenemos un diagrama fasorial en la cual nosotros tenemos las tres potencias. ¿Qué podemos decir nosotros aquí? Que la potencia P es la potencia activa, la potencia Q es la potencia reactiva y la potencia S es la potencia aparente. Sí, entonces nosotros vamos a tener esta expresión en la cual nosotros podemos calcular nuestro coseno phi por medio de mediciones que nosotros tengamos. O si queremos hacerlo pues de manera teórica, podemos nosotros hacerlo de esta manera. Sí. A ver, aquí tenemos una consulta. Dice, ¿pueden los bancos de condensadores y filtros trabajar mutuamente? Bueno, tenemos, cada cosa tiene una función específica. En este caso, bueno, a pesar de que no vamos a tocar ese tema tan a fondo, pero vamos a responder la consulta. En este caso, los bancos de condensadores, ¿qué función cumplen? Mejorar el coseno phi, acercarlo a 1. Pero nosotros tenemos lo que se conoce como factor de potencia, que lo vamos a ver unas presentaciones más adelante, donde nosotros tenemos algo adicional que debemos considerar y es la distorsión armónica.
Entonces, cuando nosotros tengamos distorsión armónica, nosotros no la vamos a poder corregir con capacitores. Ahí netamente nosotros tenemos que utilizar filtros activos y filtros pasivos. Es otra solución, pero es cuando hay ese problema. Y como nosotros seleccionamos entre elegir el uno o el otro, pues nosotros tenemos que realizar ciertas mediciones sectoriales, es decir, en cada tablero de distribución tener un analizador de red que pueda medir armónicos, ¿sí? Y allí nosotros pues podemos saber que si hay distorsión armónica, nosotros podemos utilizar, tenemos, perdón, que utilizar los filtros activos o filtros pasivos, ¿sí? Y bien, continuemos. Entonces, el coseno phi varía radicalmente según el tipo de carga, ¿sí? Como nosotros lo vimos anteriormente en el motor. Ahora, vamos a observar este gráfico de aquí para empezar a ver un poquito del cálculo de una manera bastante simple del principio de corrección de la potencia reactiva, ¿sí? Nosotros aquí tenemos una instalación donde tenemos un coseno phi inicial y tenemos un coseno phi final, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber que en nuestra instalación las cargas van a trabajar de manera simultánea, no van a estar trabajando todas las cargas al mismo tiempo y durante todo el tiempo. Hay cargas que trabajan durante instantes y hay cargas que trabajan de manera permanente. Y son cosas que nos ayudan un poco a saber cómo nosotros debemos hacer la respectiva corrección. Entonces, tenemos dos cosenos phi, uno inicial y uno final. Cuando yo inyecto energía reactiva, ¿qué estoy logrando al inyectar esa energía reactiva por medio de capacitores? Yo lo que hago es restringir el consumo que se está dando de esa energía para que yo pueda aprovechar la mayor cantidad de potencia, es decir, del 100% de la potencia que estoy consumiendo, llegar a consumir en potencia activa casi ese 100% y que la potencia reactiva pues no sea tan significativa. Ahora, ¿cómo se modela esto matemáticamente? ¿Cuál es la energía capacitiva a compensar? Entonces nosotros vamos a multiplicar P, que es la potencia media, por tangente phi 2 menos tangente phi 1. ¿Qué es tangente phi 2? Es la tangente de el ángulo que tú estás midiendo en ese instante y este de aquí vendría a ser el objetivo. Sí, entonces este es el modelo matemático para hacer una corrección de cierta forma de tipo ideal, una compensación fija. Y aquí entrando un poquito en lo que me consultaba alguien, vamos a hablar un poco de lo que es el factor de potencia. A ver, aquí tenemos consultas en el chat. A ver, aquí alguien nos pregunta cómo determino los valores de tangente. Bien, nosotros tenemos, por ejemplo, coseno de 0.67, que es lo que tú estás midiendo. En este caso, pues sería la tangente de ese valor como tal, ¿sí? A ver, aquí tenemos otra consulta. Nos dicen, ¿a partir de cuántos HP tengo que ya emplear la corrección de factor de potencia? Bueno, vamos a irlo viendo posteriormente cuando nosotros necesitamos compensar. Pero para todo esto nosotros tenemos que hacer mediciones. Sí, no específicamente porque un motor sea pequeño no va a tener potencia reactiva, va a tener potencia reactiva como tal. Sí, entonces es importante que nosotros hagamos mediciones. Ahora, aquí nos hacen una consulta, ¿cómo se mide? Bien, existen controladores de diferentes marcas. Por ejemplo, hay una marca que no es netamente Siemens, pero trabaja con Siemens que se llama EPCOS. Es un controlador que es especialmente para corrección de factor de potencia, donde nosotros medimos la tensión y también nosotros utilizamos transformadores de corriente, ¿sí? En algunos casos uno solo, para nosotros, pues mediante el voltaje y la corriente que medimos,
obtener todas las magnitudes eléctricas, entre ellas el coseno phi y el factor de potencia, ¿sí? Ahora también puedes, en algunos casos vamos a poder medir la distorsión armónica, bueno, el consumo en kilovatios horas, depende de la calidad del equipo, pero existe el DEPCOS de Siemens, existe Barlogic, Schneider Electric también tiene algunos equipos, hay de diferentes marcas, pero es un equipo que te puede medir y a la vez ayudarte a conmutar tus contactores que hacen funcionar tus capacitores, sí, mediante pasos. Pero adicional a eso, si tú quieres simplemente solo medirlo, los analizadores de REC también tienen la capacidad. Puede ser un analizador de REC permanente que tú pongas en la puerta de tu tablero o un analizador de REC portátil que tú tengas en caso de que quieras pues hacer tus respectivas mediciones. Pero lo que tú haces pues mediante cualquiera de esos analizadores de red es medir voltaje y corriente, ¿sí? Y el analizador como tal, pues te da todas las magnitudes eléctricas como tal. A ver, aquí nos dicen alguien más, es necesario tener siempre potencia reactiva en una industria. ¿Por qué? Bueno, la potencia reactiva, como lo hemos mencionado anteriormente, es aquella que no realiza ningún trabajo real. Es una energía, una potencia que se consume, pero de cierta forma se desperdicia. Entonces, lo que nosotros hacemos por medio de los condensadores es suprimir esa potencia. ¿Para qué? Para que del 100% de potencia consumida, la potencia activa sea casi el 100% y esa potencia reactiva sea menor, ya que a las empresas que te suministran la alimentación eléctrica les sale más caro suministrar energía, ya que estás desperdiciando parte de ella. Y bueno, y tiene otros efectos que vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando las presentaciones, porque hay efectos de caídas de tensión, hay diferentes efectos eléctricos y sobre todo en las potencias de nuestros transformadores también. ¿Sí? A ver, aquí tenemos una consulta, dice, nos va a enseñar automatización de banco de condensadores. Por supuesto que sí, bueno, ese tema ya va dentro de nuestro curso. En este caso, pues en este seminario vamos a introducirnos un poco y sí vamos a mencionar algo de aquello. Y bien, aquí nos dice que el factor de potencia es la relación entre potencia activa y la potencia aparente. Si la onda de corriente es perfectamente senoidal, el factor de potencia y el coseno phi coinciden. Eso es completamente correcto. Pero en cambio, si la onda no fuese perfectamente senoidal, no estaría compuesta por P y Q, sino que aparecería una tercera componente, suma de todas las potencias que generan la distorsión, es decir, la distorsión armónica. A este componente de distorsión lo llamaremos D. Entonces, aquí nosotros podemos ver de que agregamos un componente adicional que va a ser nuestra deformación o distorsión. No solo cambió la expresión matemática radicalmente, sino también cambió factorialmente. Se incorporó el vector de deformación y pasamos de un plano en 2 dimensiones a un plano en 3 dimensiones o un espacio. Si nosotros queremos verlo de esta manera, de la manera fasorial en este plano como tal, ¿sí? Esto pasa cuando hay contenido armónico o distorsión armónica, lo cual no se puede corregir con capacitores. Es importante que cuando nosotros realicemos mediciones con nuestros analizadores de red, sepamos de que si tenemos distorsión armónica que hacen que nuestro factor de potencia sea bajo, no vamos nosotros a corregirla con banco de capacitores. Nosotros vamos a ver que vamos a ingresar los pasos, ¿sí? Pero va a seguir existiendo la distorsión armónica. A lo mejor nosotros corregimos el coseno phi, pero no corregimos el factor de potencia, ya que necesitamos nosotros utilizar otras soluciones como son los filtros activos y filtros pasivos, ¿sí? Ahora, vamos a ver los beneficios de mejorar nuestro factor de potencia. ¿Por qué por lo general nosotros mejoramos el factor de potencia? A veces pensamos que
simplemente debemos tener un factor de potencia dentro de norma para evitarnos una penalización. Pero no solo hay que fijarnos en esa parte económica, ¿sí? Sino que tenemos que ver los efectos que va a tener un bajo factor de potencia dentro de nuestra instalación como tal. Entonces vamos a ver a continuación. Aquí tenemos nuestro continente, ¿sí? Creo que todos somos de Latinoamérica o alguien nos saluda desde algún otro lugar. Bien, creo que la mayoría son de Perú. Bueno, yo soy ecuatoriano y aquí nosotros como factor de potencia mínimo permitimos 0.92. En el caso de ustedes es 0.96. Bueno, esto como un valor promedio porque puede que en alguna región exijan algún otro valor distinto, pero vemos que el valor pues superior que exigen en Latinoamérica pues netamente está en Perú, que es de 0.96. Mientras más se acerque este valor a 1, nosotros vamos a tener menos potencia reactiva, ¿sí? Y bien, ¿por qué nosotros tenemos que mejorar el factor de potencia? Ahora podemos nosotros ver, por ejemplo, aquí que tenemos un transformador que alimenta un tablero de distribución, por ejemplo, ¿sí? Y mientras el coseno phi sea muy cercano a 1, nosotros vamos a ver que vamos a tener casi el 100% de potencia del transformador disponible. Porque puede que el transformador esté cerca de su potencia límite, ¿sí? Y nosotros querramos sacarle un par de voltioamperios adicionales, ¿sí? Y nosotros podemos ver que dependiendo del valor de coseno phi que nosotros tengamos, cambia radicalmente el valor de la potencia disponible que vamos nosotros a tener en nuestro transformador. Y aquí vemos una de las necesidades de mejorar el factor de potencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un factor de potencia de 0,6, vamos a tener 20% menos de potencia disponible en nuestro transformador de distribución. Mucho más si tenemos un factor de potencia tan bajo como es 0,4, ya vamos a tener 40% de potencia disponible menor en nuestro transformador como tal, lo cual ya es un problema porque ya es casi la mitad de la potencia. Entonces, esta es una de las razones para que nosotros realicemos una compensación. Ahora, existen compensaciones que se realizan exclusivamente para el transformador y otras que se realizan por cada una de las caras, que lo vamos a ir mencionando paso a paso. Otra razón para mejorar el factor de potencia es la reducción de pérdidas por efecto Joule en los conductores y en los transformadores. ¿Qué es el efecto Joule? Es un fenómeno que es irreversible, que es propio de los conductores. Nosotros sabemos que dentro de un conductor, de un cable, de una barra de cobre o de un conductor de aluminio, por ejemplo, van a circular nuestros electrones, circula la corriente. Y parte de la energía cinética que se genera por la circulación de la corriente se transforma en calor. Debido a los choques constantes que sufren los átomos del material conductor, nosotros vamos a tener ese incremento de temperatura. El movimiento de los electrones dentro de un cable, de un alambre, de una barra, es desordenado y genera en algunos puntos colisión. Por eso decimos que es un fenómeno irreversible, es algo propio que pasa en un conductor, es algo que físicamente nosotros no lo podemos visualizar, ¿sí? Y estas pérdidas, cuando el factor de potencia es bajo, va a hacer que nosotros tengamos que sobredimensionar la sección de nuestro conductor como tal, ¿sí? Porque las pérdidas por efecto Joule aumentan. ¿Por qué razón aumentan? Porque nosotros vemos el cambio que hay en la corriente, porque nosotros no solo conducimos la corriente de la potencia activa, sino de
la potencia reactiva. Y este tema no es un tema menor. Estas pérdidas hacen que tenga el calentamiento físico, que nosotros eso sí lo podemos percibir. Algo a destacar de la ecuación que tenemos acá es de que yo puedo obtener las pérdidas finales, ya que las pérdidas iniciales son un dato conocido. Es la relación entre el coseno phi inicial, que es conocido, y el coseno phi final, que es el deseado. Fíjense que esta relación cuadrática por las pérdidas iniciales nos permitirá obtener las pérdidas finales. Desde el punto de vista físico, pues sí, nos va a tocar sobredimensionar los conductores cuando nosotros tengamos factor de potencia. Entonces, si yo tengo este problema, ¿qué cosa adicional yo voy a tener dentro de mi red eléctrica? Si tengo un exceso de efecto Joule, yo voy a tener caída de tensión. Esto viene muy de la mano con lo que mencionamos anteriormente. Podemos mencionar que las caídas de tensión se reducen cuando nosotros reducimos el efecto Joule corrigiendo en nuestro factor de potencia, ¿sí? Y nosotros podemos ver, por ejemplo, que cuando el coseno phi es igual a 0.7, yo puedo tener una caída hasta del 50%, ¿sí? Entonces, es otra razón para que nosotros mejoremos nuestro factor de potencia, no solo hablando de la penalización, sino de la parte de la caída de tensión también. Nosotros, por ejemplo, no sé cuántos han tenido la oportunidad de que vemos nuestras redes eléctricas de media tensión aérea y nosotros vemos, luego de cierto número de postes, un banco de condensadores fijo. Sí, ¿por qué existe este banco de condensadores fijo? Los bancos de condensadores pueden utilizarse para diferentes cosas. En este caso, se utilizan para reducir la caída de tensión. ¿Por qué? Porque nuestras líneas de transmisión, ya hablando un poquito de bancos de condensadores ya de media tensión, nuestras redes eléctricas que tienen como cosa particular, nuestras redes alimentadoras que tienen largas distancias. Entonces, ¿qué pasa con la tensión a medida que hay una gran distancia? Existe una caída de la misma. Entonces, por eso, de manera sectorial, se ubican condensadores de media tensión también para evitar esa caída de tensión, ¿sí? Y bien. Ahora, existen varios métodos para conversión de energía reactiva. Vamos a revisar aquí el chat a ver si no hay alguna consulta. A ver, aquí me dicen algunos que me saludan de México, de Perú. Aquí alguien nos dice, hay un porcentaje de consumo permitido de energía reactiva por parte de la empresa suministradora. Bueno, no podríamos decir un valor ideal de potencia reactiva, ya que esto depende mucho, pues, de la potencia que tú manejes dentro de tu instalación. Sí, porque nosotros vemos, como lo mencionamos hace unas presentaciones atrás, que tenemos un triángulo de potencias. Si vamos a tener una potencia activa, una potencia aparente y una potencia reactiva. Entonces lo que se busca es que la potencia aparente sea lo menor posible y esto pues tú lo ganas acercando tu valor de factor de potencia a 1. ¿Sí? No podemos decir, bueno, el valor máximo permitido de kVAR es este de aquí. Esto depende mucho del tipo de cargas que tú vayas manejando. ¿Sí? Pero por lo general nosotros vamos a ver que cuando la potencia reactiva es baja, este ángulo va a ser muy pequeño y el coseno phi se va a acercar a 1. Mientras el coseno phi sea más bajo, el ángulo va a ser mucho más grande y voy a tener más potencia reactiva. ¿Sí? A ver, aquí tenemos otra consulta. ¿Hay algún criterio para instalar los capacitores de media tensión? Bueno, vamos a verlo a detalle nosotros dentro del curso, porque el tema de media tensión no solo se trata de calcular el valor de potencia reactiva que nosotros vamos a utilizar, sino hablar un poco de sus protecciones.
Sí, porque tenemos que hablar del switch capacitor y bueno, algunas cosas importantes que hay que considerar en media tensión, pues ya el tema es mucho más profundo. Y bien, vamos a continuar. Ahí más adelante vamos a seguir contestando las consultas para aprovechar mucho más el tiempo. Y bien, tenemos dos métodos eh, para determinar el nivel de compensación de energía reactiva. Uno es el método general, que es el método más exacto, ¿sí? A partir de los datos aportados por el fabricante. O esto lo hago si yo estoy diseñando toda la red eléctrica de una fábrica, por ejemplo. Yo necesito la potencia activa, el índice de carga del transformador, por ejemplo, el índice de carga es el cociente entre la intensidad que circula por el secundario a un régimen de carga, porque no va a ser siempre igual la intensidad que yo estoy consumiendo, y la intensidad secundaria nominal. El coseno phi, obviamente, yo puedo calcular el coseno phi dependiendo de los datos de los motores que yo vaya a tener. El factor de simultaneidad, esto es muy importante porque nuestras máquinas en una fábrica no van a trabajar todas al 100% y de manera permanente, ¿sí? Dice, se determina la potencia activa y reactiva consumida en toda instalación. Entonces, este método va a ser bastante exacto, pero ¿cuál va a ser el problema de este método? Que si yo no diseñé la red eléctrica de la fábrica, me va a ser muy difícil utilizarlo. Entonces, lo que yo puedo hacer para que sea mucho más sencillo es utilizar el método simplificado. O puede ser que la fábrica ya cuente con un banco de condensadores instalados para la carga inicial que tenían, pero este método simplificado puede ser un método post, ya que puede que la empresa esté en ampliación, porque los procesos manuales se van reduciendo y todo es automatizado. Entonces van agregando más motores, van agregando más maquinarias, más cargas y todo lo demás. Y por esa razón, pues nosotros vamos a utilizar este método en el cual necesitamos medir el coseno phi inicial, que nosotros lo conocemos por medio de un analizador de red, ¿sí? El coseno phi que nosotros queremos alcanzar, que esto depende de lo que nos exija la norma, la potencia activa de la instalación, que también nosotros eh, la vamos a saber, y con estos datos podemos proceder al cálculo por tabla. Estas tablas que yo les estoy mostrando aquí, esto es cortesía de Schneider Electric, que es la marca que me ha proporcionado un pequeño libro del cual yo he extraído información que he traído para ustedes el día de hoy, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo y esto de aquí es bastante sencillo. Por ejemplo, yo tengo un coseno phi de 0.75 y yo quiero obtener un coseno phi de 0.78. Entonces yo voy a obtener este coeficiente que lo multiplico por la potencia, ¿sí? Que en este caso es 500 kilovatios. Es importante considerar la unidad. Si nosotros la ponemos en vatios, tenemos que saber que el resultado va a ser en voltioamperios reactivos. Si la pongo en kilovatios, el resultado va a ser en kilovoltioamperios reactivos. Y me da el valor del banco, ¿sí? Esto de aquí es un método, como ustedes lo pueden ver, bastante sencillo, ya que algunos fabricantes de controladores de factor de potencia buscan que se minimice el tiempo de ingeniería. ¿Sí? Entonces nosotros, por medio de nuestro medidor, sabemos que este de aquí va a ser nuestro coseno phi, y si nosotros queremos obtener este coseno phi de acá, tomamos en cuenta este valor. ¿Sí? Entonces es muy importante este detalle. Esto está en un libro de Schneider Electric que les voy a hacer llegar a cada uno de los participantes de nuestro curso, ¿sí? Para que puedan analizarlo completamente a detalle. Igual podían teniendo la opción de la consultoría completamente libre y abierta con nosotros. A ver, aquí tenemos algunas preguntas. Voy a dar un pequeño espacio. A ver, dice, ¿es recomendable poner banco en cada máquina o en grupo? ¿Es necesario automatizar? ¿Cuáles son las ventajas? Bien, eso es lo que viene después de esta parte. Aquí algunas personas me han
preguntado cómo realizar las mediciones, bueno, aquí tenemos nosotros un analizador de red de Schneider Electric, ¿sí? Hay analizadores de red de algunas marcas, existen. Yo por lo general trabajo con los Siemens, no porque funcionalmente sean mejores, sino porque me permiten conectarme por medio de una red Ethernet a un sistema SCADA y por medio del sistema SCADA tener un registro mucho más amplio y poder crear una tendencia. Entonces, para los que quieren saber cómo se mide, pues se utiliza un analizador de red, el cual mide tensión y mide corriente, ¿sí? Hay el BarLogic, hay de Schneider Electric, hay el EPCOS, que es una marca que trabaja con Siemens, hay el Siemens, ¿sí? Hay ABB, y son, les menciono estas marcas porque son las mejores, ¿sí? Que nosotros vamos a encontrar en el mercado. Y bien, vamos a responder ahora sí la pregunta que nos hacía alguien más atrás. Más adelante seguiremos respondiendo las consultas que se vayan dando en el camino, ¿sí? ¿Y dónde nosotros compensamos? Aquí tenemos, por ejemplo, la compensación centralizada. Se compensa en la barra principal que está después del secundario del transformador. Si bien estamos compensando en este punto de aquí. ¿Qué ventajas tiene utilizar esta compensación fija en este punto? Y es de que van a eliminar las penalidades por consumo de energía reactiva. Obviamente, si es que se ha calculado correctamente el banco, ¿sí? Si tú tienes, por ejemplo, un valor de factor de potencia y el valor de factor de potencia que tú seleccionaste para obtener está dentro de norma, y ahí te va a dar el valor de tu banco fijo. Te va a permitir ajustar la potencia aparente del transformador a la necesidad real de la instalación. Como nosotros vimos, pues si el factor de potencia es bajo, va a hacer que la potencia del transformador disponible sea menor, ¿sí? Ahora tenemos observaciones de que la potencia reactiva no está presente solo en este punto, sino que está presente aquí en el nivel 2, donde tenemos estos nodos, y en el nivel 3, que es en cada una de las cargas, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa nosotros no vamos a corregir por medio de este tipo de compensación? De que las pérdidas por efecto Joule en los conductores que están más adelante van a estar latentes. Por ende, si hay mucha distancia, yo voy a tener también caída de tensión, ¿sí? A pesar de que nosotros corrijamos esta parte, pues hay otras cosas, otras situaciones que se dan en nuestra red eléctrica que nosotros no la vamos a corregir compensando solo de esta manera con un solo banco fijo después del transformador. Siguiente tipo de compensación. Compensación grupal. Nos va a eliminar las penalidades por consumo de potencia reactiva, ¿sí? Esto lo he puesto nuevamente porque es una ventaja. Y nosotros optimizamos tanto en el nivel 1 y en el nivel 2 de la instalación. Aumentamos la potencia disponible del transformador ya que mejoramos el factor de potencia. Pero tenemos observaciones. La corriente reactiva no solo está presente en este punto, también está presente en cada uno de los receptores, que pueden ser, por ejemplo, motores. Las pérdidas por efecto Joule en los conductores disminuyen, pero no se eliminan por completo. ¿Sí? No sé si nos ha pasado que a veces tenemos un conductor que está dentro de su rango de corriente nominal y detectamos que este tiene alta temperatura y no es por falso contacto ni por nada de eso, sino que es específicamente por este efecto Joule que se da por bajo factor de potencia. Y aquí lo que alguien me preguntaba por medio del chat, la compensación individual. Bueno, aquí hay que cambiar la presentación, esta es compensación individual, ¿sí? Elimina las penalidades, optimiza toda la instalación, aumenta la potencia disponible del centro de transformación. La corriente reactiva no está presente en los cables de instalación, ya que nosotros estamos corrigiendo individualmente por cada una de las cargas. La pérdida por efecto Joule en los cables se suprimen totalmente. Interesante, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver que en la compensación individual
nosotros vamos a tener mayores ventajas. Ahora, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Vamos a abrir un pequeño paréntesis y les voy a indicar algo. Es verdad que por medio de la compensación individual, nosotros tenemos de cierta forma nuestro sistema optimizado casi por completo, porque bueno, podemos decir que nos acercamos bastante a uno, no totalmente, ¿sí? Pero esto cuesta bastante, entonces nosotros tenemos que hacer un análisis técnico económico. Si, por ejemplo, hacer esto de aquí me cuesta menos que la multa que yo pago mensualmente, ¿sí? Eso es algo, un dato interesante. Y en la mayoría de los casos, pues lo que se utiliza es esto de acá. Se utiliza la compensación grupal. Sí, tenemos varios tableros de distribución que alimentan un grupo de motores y yo lo que hago es corregir de manera sectorizada. ¿Sí? A ver, vamos a ver un poco las consultas que tengan aquí. A ver, vamos a corregir esta parte de la diapositiva. Esto es compensación individual. Listo, ahora sí. A ver, vamos a ver. A ver, dice ese panel, me indica el factor de potencia, ¿cómo se llama ese equipo? Bueno, hay EPCOS de Siemens, hay el Barlogi, hay algunos modelos, ya les voy a mostrar un catálogo de algunas marcas. A ver, aquí alguien me habla de sistemas monofásicos y sistemas trifásicos. Bueno, tú en un tablero de distribución, tú vas a tener diferentes tipos de cargas. No todas las cargas van a ser trifásicas, eso es verdad. Vas a tener cargas monofásicas, pero de cierta forma, lo primero que hay que lograr en el caso de que tengas cargas monofásicas, que sí las vas a tener, siempre van a existir dentro de nuestra red eléctrica, es que nosotros tengamos equilibradas las cargas. No podemos, por ejemplo, tener una fase que consuma 500 amperios y las otras dos fases que consuman, por ejemplo, 200 y 100 amperios. Si yo tengo, por ejemplo, ese desequilibrio de cargas en fases, yo no voy a poder compensar. Partiendo desde esa parte de allí, yo tengo cargas trifásicas y cargas monofásicas, pero tiene que estar todo equilibrado, lo más cercano posible, ¿sí? No solo por cuidar la parte de los conductores, sino que también para poder yo compensar la energía reactiva, ¿sí? Entonces, yo dentro de esa red yo voy a tener cargas, bueno, aquí no especificamos que son trifásicas, ¿sí? Dentro de estas cargas yo puedo tener monofásicas y trifásicas, ¿sí? A ver, a ver, aquí tenemos automatización de bancos. Bueno, eso ya viene un poquito más adelante. Aquí tengamos un poquito de paciencia para esa parte. Entonces, continuemos para llegar a la parte que a la mayoría les interesa. Bien, compensación fija, ¿cuándo nosotros la realizamos? Nosotros la realizamos la compensación fija, por ejemplo, en transformadores, ¿sí? En caso de que nosotros querramos compensar las pérdidas inductivas del transformador en baja tensión, si se tiene alimentación en media tensión. O si tiene alimentación en alta tensión y las salidas en media tensión, pues nosotros compensamos en el lado donde está la carga, ¿sí? El método es incorporando un equipo de compensación fija en los bornes de baja tensión del transformador, en este caso, ¿sí? Y vamos nosotros a ver aquí una pequeña gráfica, donde nosotros vamos a tener flujo de potencia según una instalación cuyo transformador está sin compensar. ¿Por qué nosotros tenemos aquí esta energía reactiva o capacitiva hacia arriba? Porque es una energía que va en contra, que disminuye la potencia de mi transformador. Pero una vez que yo he realizado la respectiva compensación, yo puedo ver que el flujo de potencias va a ser diferente, ¿sí? Entonces yo voy a tener casi el 100% de la potencia del transformador disponible para cada una de mis cargas. Bien. También podemos nosotros realizar compensaciones fijas en nuestros motores de manera individual.
¿sí? A ver, aquí tenemos una consulta. Me dicen, ¿hay algún problema si al compensar me paso a capacitivo? Bien, si yo me paso a capacitivo, mi banco de condensadores es muy grande, ¿sí? Y eso es mucho peor que estar en inductivo. Entonces, para nosotros poder realizar la compensación, nosotros tenemos que hacer mediciones, no solo fijarnos en el valor más alto, perdón, el valor más bajo de coseno phi, sino vas ver el valor promedio, el valor de coseno phi que más permanece para nosotros poder realizar una compensación de manera correcta. ¿Por qué razón? Porque nosotros en los motores no vamos a tener siempre el mismo consumo, depende del tipo de carga que estos vayan manejando. En algunos casos, pues de cierta forma se mantiene, pero en otros casos, pues tiende a incrementar y tiende a disminuir, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, en un sistema de presión constante. Si tú tienes un alto consumo de agua, pues va a tener un mayor consumo de corriente ya que aumenta su rotación, pero si no tienes mucho consumo de agua, pues este va a tener un consumo de corriente mucho menor. Entonces es importante que nosotros hagamos mediciones. Voy a hacer siempre énfasis en eso, que nosotros tenemos que medir, tenemos que hacer mediciones. Entonces nosotros podemos realizar, luego de las mediciones, compensación fija en motores, ¿sí? Asíncronos. Y debemos nosotros tener en cuenta varios detalles. Nueva regulación de protecciones. Yo necesito protecciones para mi banco de condensadores y protecciones para mi motor, ya que nuestros condensadores, nuestras cargas capacitivas no va a ser como los motores que tienen picos de arranque, ¿sí? Estos utilizan una protección de tipo DOK o clase 10. En cambio, los capacitores tienen que utilizar una protección de tipo B o de tipo C, ¿sí? Y evitar la autoexcitación. Y esto se da por un gran error que se comete mucho en las instalaciones y es este que vemos aquí inicialmente. ¿Qué características tienen los capacitores cuando yo les aplico alimentación y luego les quito la alimentación eléctrica? ¿Qué pasa con los capacitores? Estos quedan cargados. ¿Y qué pasa si estos quedan cargados y tienden a tener una corriente un poco alta? Estos van a hacer que el motor se mueva. Entonces este fenómeno se conoce como autoexcitación. Lo que se prefiere hacer, lo más recomendable, en caso de que yo vaya a hacer compensación individual en cada motor, es que yo utilice un contactor para el motor y un contactor para el banco de condensadores, ya que el tipo de contactores no es igual, ¿sí? Y que cada una tenga su protección independiente. En el motor la protección va a ser guardamotor o va a ser interruptor termomagnético y relé térmico, y aquí yo voy a tener un interruptor termomagnético. Yo no puedo, por ejemplo, aquí poner un guardamotor, poner aquí el contactor del motor y que el guardamotor también proteja el banco de condensadores. Porque en caso de, va a haber, en caso de que haya un cortocircuito o alguna sobrecarga en los condensadores, el guardamotor va a ser un poco más lento. Bueno, en cortocircuito sí se va a disparar, pero en caso de alguna situación de sobrecarga va a ser bastante lento. Es importante que nuestras protecciones en este caso sean individuales. En algunos casos lo que utilizan es una resistencia de descarga, ¿sí? O simplemente un contactor que cortocircuita los, eh, las tres líneas del capacitor una vez que las hayas quitado alimentación. Aquí alguien nos dice se descarga con la resistencia del contactor. Correcto, utilizamos nosotros una resistencia de descarga, ¿sí? Para evitar este fenómeno de autoexcitación, pero para nosotros hacer esto, pues necesitamos un contactor que sea específicamente para el banco de condensadores. No puedo ponerlo yo aquí, no tengo forma de hacerlo. Lo haría yo es con esta modalidad que nosotros vemos acá, ¿sí? A ver, aquí nos pregunta alguien cómo se realiza la descarga del banco. Bueno, nosotros tenemos, en este caso, un banco trifásico, tenemos tres fases. Por lo general, puede ser un banco trifásico, puede ser un solo capacitor trifásico, o pueden ser tres capacitores monofásicos que tú lo conectes en estrella o en delta, dependiendo de la alimentación de tu red eléctrica. Y lo que tú haces es de que le cortas la alimentación y unes estas tres fases, ¿sí?
obviamente sin esta alimentación de la red eléctrica porque harías un cortocircuito. Entonces, lo que tú haces es cortocircuitar para que toda la energía que quedó almacenada en el capacitor se descargue. De esa manera nosotros descargamos nuestros condensadores. Y bien, ¿cómo nosotros podemos evitar autoexcitación con este método aproximado por tabla? Esto de aquí es cortesía de Schneider Electric, ¿sí? Aquí tenemos una tabla de compensación para motores de baja tensión, ¿sí? Entonces vemos que tenemos pues motores de 11 kilovatios hasta 450 kilovatios. Esto de aquí esto es cortesía de Schneider Electric, ¿sí? Y dependiendo pues de las revoluciones por minuto. Ahora, voy a abrir aquí un pequeño paréntesis, ¿sí? Y es de que nuestro seminario que estamos teniendo en este momento, yo sé que hay algunas dudas, hay algunas cosas que se quieren profundizar, pero necesitamos mucho más tiempo para poderlo analizar mucho más a fondo y es por eso que yo les extiendo la invitación a nuestro curso de corrección de factor de potencia. No solo vamos a hablar de bancos capacitores, vamos a hablar de filtros activos, vamos a hablar de filtros pasivos, vamos a hablar de diferentes marcas de controladores de factor de potencia para que este tema sea comprendido por completo, porque es sumamente amplio. Si nosotros nos ponemos a profundizar solo en condensadores, hay una cantidad de cosas que podemos analizar, también en filtros activos, en filtros pasivos, cuándo usar el uno, cuándo usar el otro, ventajas y desventajas, comparativas de los condensadores de una marca y de otra marca. Entonces, para despejar cada una de esas dudas que ustedes vayan teniendo, sí que no se puedan contestar aquí en el seminario, pues tienen ustedes disponible nuestro curso de banco de condensadores, ¿sí? Ahora, cuando nosotros realizamos una compensación automática y no una compensación fija por medio de pasos, nosotros debemos entender, como lo mencioné anteriormente, que no siempre yo voy a tener las mismas cargas en el sistema y no siempre voy a tener el mismo valor de factor de potencia. Entonces yo voy a tener capacitores que van a estar funcionando por intervalos de tiempo, en ciertos instantes, cuando haya cierto valor de factor de potencia. Entonces, cuando yo realizo una compensación automática, aquí en la puerta yo tengo un controlador de factor de potencia, ¿sí? Yo tengo aquí mis contactores y en este caso veo 4 capacitores, tengo una protección principal, ¿sí? Contra sobrecarga y cortocircuito, y allí nosotros vamos aplicando alimentación a un banco específico cuando se lo necesite, ¿sí? ¿Qué va a permitir esto de aquí? De que el factor de potencia no varíe más de un más o menos 10% del valor objetivo, ¿sí? Puede ser mucho menos, ¿sí? Pero todo depende de que yo calcule correctamente los respectivos bancos. Entonces, veamos un poco el concepto de la regulación, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes pasos. Los controladores pueden ser de 6 y 12 pasos si hablamos de marcas como Siemens, Schneider Electric, las más conocidas, ABB también. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes pasos. Por ejemplo, aquí nos muestra que todos los pasos son del mismo valor, ¿sí? Para yo determinar esto, tengo que hacer mediciones, ¿sí? De la planta plena carga y yo ir almacenando datos. Por eso es importante que nosotros hagamos uso de eh, analizadores de red, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos analizador de red y lo hacemos todo matemáticamente, créanme que no va a funcionar, ¿sí? Matemáticamente se pueden calcular muchas cosas, pero lo mejor es medir. Si nosotros no medimos, pues no sabemos algo real, ¿sí? Puede que, por ejemplo, la placa de un motor me diga su factor de potencia. Las placas, los motores dicen un factor de potencia. Pero si este no trabaja a su plena carga, trabaja con una carga menor, pues ya ese dato de factor de potencia no me es útil. Yo necesito medir
durante varios días y ahí vas de cierta forma creando una tendencia para saber los diferentes valores de coseno phi que por debajo de el valor de norma tú vas teniendo y de esa manera tú puedes determinar el número de pasos, ¿sí? Entonces, un banco automático queda definido por los siguientes datos. La potencia en kVAR, ¿sí? Que depende de lo que nosotros necesitemos, ¿sí? De manera total y también de manera individual en cada uno de los bancos, la tensión nominal de la instalación y la regulación de las, bueno, Schneider Electric las llama baterías, ¿sí? A estos armarios que contienen sus capacitores, que ellos ya los venden armados, ¿sí? Como una solución. Entonces, bueno, aquí tenemos posibles combinaciones de pasos que nosotros podemos tener en nuestros bancos de capacitores. Por ejemplo, tener pasos iguales, tener un paso pequeño, el más pequeño de todos, tener un paso del doble y los siguientes pasos van a ser del triple de potencia en kVAR, ¿sí? Podemos tener también esta combinación, dos pasos bajos y cuatro pasos que van a ser del doble del primer paso. Y así sucesivamente un grupo de combinaciones, ¿sí? Dependiendo pues del análisis que nosotros hagamos por medio de la medición. Sin medición nosotros no podemos inventarnos esto de aquí. Y bien, vamos a ver como cosa final el concepto de regulación. El regulador es el componente que incide en la entrada o la salida de los distintos escalones de potencia. El coseno phi objetivo de la instalación, el coseno phi que existe en cada momento de la instalación. Esto es lo que yo les venía mencionando. El coseno phi no va a ser siempre el mismo en la instalación, ya que el funcionamiento de las máquinas es simultáneo. La intensidad del primer escalón o del primer paso se efectúa siempre mediante un transformador de intensidad, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a tener una fórmula, bueno, la voy a mencionar ya que no está escrito, que es el factor CK, lo que muestra aquí. El factor CK es el resultado de la corriente del paso más pequeño y la relación del transformador de corriente, es decir, es igual a la potencia del condensador del paso más pequeño dividido para raíz de 3, porque es una red trifásica, por la tensión de la red y por la relación del transformador de corriente, que puede ser, por ejemplo, si es de 500 amperios a 5, la relación va a ser igual a 10. Sí, entonces es importante también considerar ese dato. Y la relación del transformador de corriente nos la va a pedir a ingresar, nos la va a permitir ingresar el controlador de factor de potencia. A ver, aquí tenemos una consulta. Dice, ¿en qué punto se instala el transformador de corriente? ¿En el banco o en el trafo? Bueno, dependiendo del tipo de compensación que tú hayas utilizado. Por ejemplo, si tú utilizas compensación individual, obviamente el TC lo pones aquí, ¿sí? Pero si tú vas a compensar, por ejemplo, en un tablero de distribución con esta modalidad aquí, compensación grupal, ¿sí? Tú vas a ubicar el TC aquí, en la parte principal de tu tablero de distribución que alimenta los diferentes motores. Y ahí él va a ingresar los diferentes pasos, porque puede que tengas 3 motores funcionando y el factor de potencia esté bien. Arrancó el cuarto motor y el factor de potencia bajó. Entonces ahí va a ingresar otro banco de capacitores o dos, o dependiendo de cómo se comporte tu factor de potencia, ¿sí? Pero esto depende pues mucho de el tipo de compensación que yo utilice. Si yo utilizo compensación centralizada, pues en compensación centralizada por lo general voy a tener un banco fijo, ¿sí? Pero si yo hago, por ejemplo, compensación individual, lo cual se ve muy poco por el costo que tiene, aquí sale incluso en algunos casos, dependiendo del número de máquinas que tengas, pagar la multa en lugar de pagar esto de aquí, porque esto puede costar mucho más. ¿Sí? Pero bueno, en lugares pequeños puedes compensar de esta manera también, de esta manera individual, pero depende de cómo compenses la ubicación del TC, del transformador de corriente. Y bien, como última cosa, les voy a mencionar que nosotros tenemos los filtros activos y filtros pasivos que son para corregir la distorsión armónica, los cuales estaremos hablando a fondo en el curso. ¿Y cuál es la diferencia? El filtro pasivo sintoniza la frecuencia armónica predominante,
Por ejemplo, si es un tercer armónico, ¿sí? Entonces el filtro pasivo va a suprimirme ese tercer armónico. Pero ¿qué pasa si yo tengo armónicos de tercer orden, de quinto o de séptimo orden, como se generan por medio de los variadores de frecuencia? Ahí nosotros utilizamos nuestros filtros activos y esta solución permite un alto nivel de funcionalidad dado al gran número de orden de armónicos que nosotros podemos cubrir, ¿sí? Entonces, bien, esto de aquí ha sido un pequeño seminario. Yo sé que hay muchas cosas más que ustedes quieren saber, ¿sí? Pero estas las vamos a ver netamente en el curso para poder profundizar y tener mucho más tiempo. Y sobre todo, lo que nosotros tenemos como cosa particular en todos nuestros cursos es que ustedes pueden interactuar de manera externa durante el curso y posterior al curso conmigo, ¿sí? Ustedes pueden escribirme y decirme, ¿sabe qué? Yo tengo, me quedo esta duda en clase, yo necesito profundizar un poco más en esta parte y nosotros le damos completamente esa apertura, porque el fin, ¿sí? En este caso es que todos tengamos esa conformidad en cuanto al resultado del curso como tal, ¿sí? Entonces, eso ha sido todo por mi parte, ¿sí? Aquí, bueno, si hay algún otro tipo de dudas, pues ahí las iremos respondiendo a lo largo